Estamos aquí para contarles la situación real del clima. Nuestro planeta está al borde de la autodestrucción y que a la humanidad solo le quedan unos pocos años para evitar esta catástrofe inminente. No tiene nada que ver con el alarmismo, ni con agendas ocultas. Tiene un objetivo: salvar vidas humanas, empezando por nosotros mismos y por todos los que nos rodean y por la gente en general. Analizando los gráficos que hemos visto, podemos concluir que a medida que estas cifras aumentan y suben exponencialmente, vamos a enfrentarnos incluso a más desastres, incluso a más terremotos, y serán devastadores. No encuentro otras palabras. Si estás viendo esto, haz algo. Y sabes, con haz algo no me refiero a donar unos dólares en algún sitio o lo que sea. Habla, empieza a ser humano con la H mayúscula. A pesar de que va a haber a quien no le va a gustar este mensaje, quien te va a desprestigiar, quien va a intentar menospreciarte, habla. Si sabes que esta es la verdad, habla. Ahora mismo, lo más importante es resolver el problema climático. Para ello, la gente de todo el mundo debe empezar a decir la verdad sobre las catástrofes climáticas y lo que nos espera. ¿Quieres vivir? ¿Quieres que tus hijos vivan una vida larga y feliz? Y que solo podemos contarles durante un tiempo porque no sabemos cuánto tiempo más tenemos para poder contárselo. ¿Cómo podemos permanecer en silencio cuando estamos hablando de nuestras familias, cuando estamos hablando de nuestros hijos? Preocuparse por la vida de tus hijos y seres queridos es normal, es absolutamente normal. Esa es la razón por la que estamos aquí ahora. Porque no queremos que esto nos ocurra a nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos y a ti y a tus hijos. Por eso estamos planteando cuestiones de seguridad climática mientras aún podemos marcar la diferencia. Para salvarnos, tenemos que hacernos oír por quienes realmente pueden marcar la diferencia. Como somos miles de millones en este planeta, también tenemos que pedir ayuda como comunidad multimillonaria. Y cuando se nos escuche y comiencen los cambios, los preparativos y la organización de las actividades de estos científicos a nivel internacional, cuando se sienten en la misma mesa y empiecen a trabajar, solo entonces podremos considerar nuestro objetivo alcanzado. Solo entonces tendremos la oportunidad de salvar la vida de nuestros hijos. Pero es la verdad sobre nuestro futuro, que cada uno de ustedes merece conocer y merece la oportunidad de prepararse para los alarmantes acontecimientos que se producirán en los próximos años. Sabemos cómo continuará desarrollándose la situación porque actualmente estamos experimentando lo que nuestro planeta ha enfrentado en el pasado. Nuestro planeta ha entrado en un ciclo de influencia cósmica externa. La energía de esta influencia está desestabilizando el núcleo de nuestro planeta, provocando el calentamiento del magma y causando una oleada de cataclismos en la Tierra. La amenaza a la que nos enfrentamos actualmente proviene del espacio exterior, no es un arma climática. Es una influencia cósmica que ocurre en nuestro sistema solar cada 12.000 años. Y una vez cada 24.000 años, este efecto se hace aún más fuerte y más peligroso. Y actualmente, estamos en el medio de la fase poderosa de este ciclo. Esta influencia cósmica afecta el núcleo de nuestro planeta y a los núcleos de todos los planetas del sistema solar. Esta energía de la influencia cósmica sigue aumentando, lo que provoca el calentamiento y el desequilibrio del núcleo de la Tierra. El núcleo de la Tierra se ha desplazado y desequilibrado, y esto lo ha cambiado todo. El campo magnético, la corteza terrestre, los océanos, los glaciares, los volcanes y los terremotos. Pero la situación empeorará aún más. Erupciones de supervolcanes y megaterremotos. Inundaciones parecidas al diluvio bíblico. Podemos decir esto con un 100% de certeza porque exactamente los mismos eventos ocurrieron en los siglos anteriores, hace 12 y 24.000 años. Pero hoy, las condiciones son aún más difíciles.
En la actualidad, el número y la intensidad de los cataclismos en el planeta crecen exponencialmente. La humanidad se enfrenta a una terrible catástrofe que se produce en el planeta cada 12.000 años, mientras que cada 24.000 años es más grave. ¿Cómo sabemos que las catástrofes ocurren en la Tierra con esa periodicidad? En distintos momentos, esta hipótesis ha sido sugerida de forma independiente por científicos estadounidenses y soviéticos, así como por investigadores de diferentes países. Los científicos modernos pueden reconstruir la historia de la Tierra, estudiando antiguas capas de hielo, conocidas como núcleos, examinando formaciones rocosas, fósiles y diversas capas del suelo. Todo este material es como la crónica del planeta, valiosos registros de cómo ha cambiado el clima de la Tierra a lo largo de milenios. Gracias a estos estudios, los científicos se han dado cuenta de que los cambios que se producen hoy en nuestro planeta, como los repentinos picos de temperatura y el deshielo de los glaciares, el aumento de la actividad volcánica, el aumento del número e intensidad de los terremotos, la deriva de los polos magnéticos, acompañada de un debilitamiento del campo magnético, ocurrieron hace 12.000 años. ¿Cómo sabemos de estas catástrofes del pasado? Dejaron tras de sí una capa de destrucción conocida como horizonte de Uselo. Esta capa, compuesta de hollín y carbón de madera y de entre 5 y 15 centímetros de espesor, se ha encontrado en los territorios de 10 países, a través de 4 continentes. Es la llamada capa de estera negra que separa el Pleistoceno del Holoceno y está cargada de hollín, entre otras cosas, pero esta capa de estera negra era conocida desde hace décadas. Y una de las cosas interesantes era que por debajo de esa capa negra se habían encontrado restos de megafauna extinguida, pero rara vez, o nunca, por encima de ella. De hecho, casi nunca se encontró megafauna extinta por encima de esa capa negra. Ahora, esa capa negra ha sido identificada en 4 continentes. Los geólogos alemanes descubrieron que la capa se formó durante la erupción masiva del volcán Lasher See en Alemania, y su ceniza se detectó en toda Europa. Los científicos atribuyeron la capa a un gigantesco incendio forestal provocado por las erupciones volcánicas. Una capa similar de carbón y cenizas, formada en la misma época, fue hallada en Norteamérica y denominada Horizonte Clovis. La capa negra rica en carbono, que data de hace 12.900 años, ha sido identificada previamente en 50 yacimientos de la era Clovis en Norteamérica y parece contemporánea con el abrupto comienzo del enfriamiento del Younger Dryas. Los huesos in situ de la megafauna extinguida del Pleistoceno, junto con los conjuntos de herramientas Clovis, se encuentran debajo de esta capa negra, pero no dentro o por encima de ella. Rastros de incendios a gran escala del mismo periodo también se encontraron en Siberia. Además del volcán Lasher See, docenas de volcanes y supervolcanes entraron en erupción simultáneamente en todo el mundo. Mira el mapa para ver dónde estaban situados. Las erupciones afectaron a todos los rincones del mundo. Según numerosos estudios de otros grupos de científicos, al mismo tiempo se produjo un repentino deshielo, inundaciones catastróficas, intensificación de los vientos y aumento del nivel del mar. ¿Qué tipo de catástrofe fue esta? Hace 12.000 años, la temperatura global se disparó drásticamente 15 grados Celsius en el transcurso de varias décadas. Una parte significativa de las capas de hielo se derritió. Comenzaron inundaciones y tsunamis catastróficos. Algunas zonas de la Tierra quedaron totalmente sumergidas debido a la rápida subida del nivel del mar. Sin embargo, después se produjo un enfriamiento igualmente espectacular. Se encontraron miles de mamuts y otros mamíferos congelados a lo largo de las laderas septentrionales de los barrancos de Siberia. Los continentes experimentaron megaterremotos, erupciones de supervolcanes e incendios masivos, como demuestran las capas de ceniza en las formaciones rocosas. Todos estos cambios anormales y cataclismos ocurridos hace 12.000 años provocaron la extinción masiva de la megafauna y una fuerte reducción de la población humana, incluida la desaparición de los cromañones. Algunos investigadores atribuyeron esta catástrofe al impacto de un meteorito. Sin embargo, el análisis de oligoelementos en las capas de ceniza de la época demostró que la causa real de la catástrofe fueron las erupciones volcánicas. No tiene nada que ver con el impacto de un cometa o un meteorito contra la Tierra, porque eso sería un acontecimiento aleatorio. No es un acontecimiento aleatorio.
según la datación por carbono 14 y otros métodos de datación, ocurre cada 12.068 años. En noviembre de 2023 se publicó un estudio de científicos estadounidenses y españoles que revelaba el descubrimiento de 3 gigantescos flujos de lava en el fondo del mar Mediterráneo, originados por erupciones de supervolcanes. Los científicos concluyeron que estos 3 eventos catastróficos ocurrieron en Europa con un ciclo de 10 a 15.000 años. Esto da lugar a una activación cíclica de los supervolcanes y se puede ver como un reloj. Hace exactamente la mitad de un gran ciclo, 12.500 años. Explotó el supervolcano Campi Flegrei en la costa de Italia. Hace exactamente un gran ciclo, de 24.000 a 25.000 años. Taupo, en Nueva Zelanda, estalló. Hace exactamente un gran ciclo y medio, Campi Flegrei volvió a estallar. Cada ciclo de catástrofes globales provoca la extinción masiva de la megafauna y una fuerte reducción de la población humana. Por ejemplo, una gran cantidad de radiación cósmica durante la excursión del Asham provocó la extinción de toda una especie humana, los neandertales. Según otras teorías, fue causada por la erupción de un supervolcán en los campos flegreos y por las subsiguientes lluvias ácidas hace 36.000 años. Hace 72.000 años, tras la erupción del volcán Toba, la humanidad estuvo a punto de extinguirse y solo quedaron unas 10.000 personas en la Tierra. La composición de las capas sugiere que hace 12.000 años los volcanes no solo entraban en erupción, su magma contenía elementos raros que se encuentran en las capas profundas de la Tierra, cerca del núcleo del planeta. Esto indica que el magma se originaba en capas más profundas, de forma muy parecida a lo que observamos hoy en día. La única explicación plausible sería el sobrecalentamiento del núcleo de la Tierra. La enorme cantidad de energía necesaria para ese calentamiento del magma y su ascenso desde las profundidades no podría haber aparecido de la nada. El sobrecalentamiento del núcleo solo puede producirse por recibir energía adicional del exterior, de la influencia cósmica externa. Por lo tanto, los cataclismos que se produjeron hace 12.000 años también fueron el resultado de la influencia cósmica externa. Tenemos estos ciclos, tenemos estaciones cósmicas que creo que se caracterizan por edades glaciares y edades interglaciares. Lo que necesitamos es un largo plazo, como cientos de miles de años de estadísticas, para ver cuál es el calendario preciso que podríamos tomar como promedio. Pero sí, quiero decir, de 12.000 a 13.000 años en ese rango, me parece. Porque cuando vamos a 25 o 26.000 años atrás, hubo un cambio climático importante. El análisis espectral completado de la temperatura y el dióxido de carbono reveló la presencia de ciclos de 12.000 y 24.000 años en el espectro de las oscilaciones de estas características. Ciclos similares también están presentes en las fluctuaciones del núcleo de la Tierra. Se llegó a la conclusión de que estos ciclos están asociados a factores cósmicos. Impactan en el núcleo de la Tierra, que a su vez afecta al sistema climático, provocando los cambios que observamos actualmente. Otra consecuencia del sobrecalentamiento del núcleo, tanto hoy como hace 12.000 años, fue el debilitamiento del campo magnético y la deriva de los polos magnéticos. Obsérvese en qué intervalos de tiempo se produjo la deriva de los polos magnéticos en los últimos 120.000 años. El intervalo entre ellos es de aproximadamente 12.000 años. Resulta impactante que al mismo tiempo se produjeran los graves terremotos, las bruscas subidas del nivel del mar mundial, las erupciones volcánicas más fuertes y las glaciaciones. Cada vez, durante la deriva de los polos magnéticos, el campo magnético de la Tierra se hizo de 8 a 10 veces más débil, y esto provocó un aumento del flujo de radiación cósmica. La ciencia moderna no puede explicar por qué las derivas magnéticas coinciden con drásticos cambios climáticos y glaciaciones. Hartmut Heinrich, geólogo marino y climatólogo alemán, al estudiar los sedimentos del fondo marino, los lagos y los ríos, identificó períodos en los que el clima cambia drásticamente. Primero se calienta entre 8 y 10 grados centígrados y luego comienza la glaciación. El profesor Sidney Hemming ha confirmado que tales fluctuaciones se producen cada 12.000 años.
Así, se observó un pico de catástrofes hace 12.000, 24.000 años, e incluso antes, hace 36.000, 48.000, 60.000 y 72.000 años. Así, podemos ver que la intensificación de las catástrofes en la Tierra se producen cíclicamente cada 12.000 años. Esto implica que la influencia cósmica que proporciona energía adicional al núcleo de nuestro planeta afecta a la Tierra una vez cada 12.000 años. Así que ahora sabemos que cada 12.000 años ocurren los siguientes acontecimientos en el planeta: erupciones volcánicas catastróficas, cambios bruscos de las temperaturas atmosféricas, intensificación de vientos y huracanes, cambio del nivel global del mar e inundaciones a gran escala, deshielo de los glaciares seguido de una glaciación abrupta, desplazamientos de los polos magnéticos y debilitamiento del campo magnético terrestre. Cabe señalar que cada ciclo de 24.000 años se caracteriza por cataclismos aún más graves. La mala noticia es que hoy en día no solo estamos viviendo durante el tiempo de la influencia cósmica externa, estamos viviendo durante el ciclo de 24.000 años, que es aún más destructivo. Entraremos de lleno en este ciclo en el año 2024. Esto significa que la energía que afecta al núcleo del planeta y la intensidad de los cataclismos destructivos aumentarán significativamente. Esta influencia cósmica cíclica puede compararse a una linterna en la niebla, en la oscuridad. Hay un haz de luz concentrado y una iluminación dispersa a su alrededor. Solo la parte dispersa de esta luz cósmica está llegando ahora a la Tierra. El rayo concentrado ni siquiera nos ha tocado aún, y estamos ya presenciando un rápido aumento en el número e intensidad de los cataclismos. Solo va a empeorar a partir de ahora. Sin embargo, a pesar de que el planeta lleva millones de años atravesando ciclos de catástrofes, el ciclo actual puede ser el último para él. El océano fue un mecanismo clave que permitió a nuestro planeta pasar por un ciclo de cataclismos. Disipaba de forma natural el calor del interior de la Tierra. Pero ahora, los humanos han añadido plástico e hidrocarburos al océano debido a los derrames de petróleo. Empezamos a hacer algo que a nadie se le había ocurrido antes: producir hidrocarburos sintéticos, lo que conocemos como plástico. Antes de nosotros, no había plástico en el océano. Y a partir de los años 50, todo el plástico producido en el planeta acabó tarde o temprano en el océano. Como el plástico no se biodegrada ni se descompone en el medio ambiente, se queda tal cual. Una parte importante simplemente se descompone en partículas diminutas, conocidas como microplásticos y nanoplásticos. Estas partículas impregnan toda la profundidad del océano. Prácticamente cada gota del océano contiene partículas nanoplásticas. Debido a su composición específica, los microplásticos tienen una propiedad única: perturban la conductividad térmica del océano. Así que la causa de la alteración de la función del océano es el factor antropogénico, y más concretamente es el plástico que hemos creado y que ahora está por todas partes en el océano. Y en lugar de eliminar el calor, el océano se ha convertido en una manta gruesa para nuestro planeta, y el planeta es exactamente lo que necesita ser enfriado. Esto hizo que el océano dejara de enfriar eficazmente el interior de la Tierra, excesivamente calentado por el núcleo durante la influencia cósmica cíclica. Esta es exactamente la razón del aumento del número de explosiones en el interior del manto que registramos como terremotos de foco profundo. Es la primera vez que esto ocurre a tal escala en toda la historia del planeta. Gracias al estudio de los arrecifes de coral en el océano, sabemos que en ciclos anteriores el océano disipaba eficazmente el calor. Ahora están muriendo por calentamiento, mientras que en los ciclos anteriores seguían viviendo. Según nuestras estimaciones, el planeta entrará en el ciclo bajo los rayos directos de la influencia cósmica externa a finales de 2024. Sin embargo, los cataclismos que, según nuestros cálculos preliminares realizados hace más de 10 años, debían comenzar en 2024, ya se están produciendo en 2023. Por desgracia, los cataclismos están superando nuestras optimistas previsiones sobre el tiempo que nos queda.
Basándonos en todos los hechos y datos recopilados, se puede afirmar con seguridad que estamos entrando en una era de inmensas catástrofes de una potencia y escala sin precedentes. Entonces, ¿qué nos hizo considerar que el espacio exterior es la causa principal de los cambios climáticos abruptos en la Tierra? Es el hecho de que cambios abruptos, similares, han empezado a aparecer en otros planetas del sistema solar, simultáneamente con la Tierra. Y esto apunta a su causa común. Ahora, ante ustedes, ven una tabla que muestra los cambios climáticos que han aparecido en los planetas del sistema solar en solo unas pocas décadas recientes. Y fíjense en que su número aumenta de año en año, igual que en nuestro planeta. Guarden esta tabla para estudiarla con más detalle. Cada uno de los datos que aparecen aquí está respaldado por investigaciones científicas de diversas instituciones de investigación de todo el mundo. Otra cosa que sabemos con certeza sobre esta influencia cósmica a través de las observaciones es que despierta actividades subterráneas en los planetas. Esto significa que incluso planetas muertos que no han experimentado actividad sísmica o volcánica durante miles de años, de repente empiezan a experimentarlas debido a esta influencia cósmica. Esta influencia cósmica hace precisamente eso, añade energía adicional al planeta. Como resultado, los planetas muertos empiezan a mostrar una actividad que no puede explicarse por otra cosa que no sea la influencia cósmica. Bien, amigos, así que la influencia cósmica externa comenzó a impactar todos los cuerpos del sistema solar hace varias décadas. Esta influencia trae este impulso de energía adicional a todos los planetas a través de nuestro sistema solar y el Sol mismo. Y ese es el impacto que está creciendo cada día. Esta influencia cósmica afecta únicamente a los núcleos de los planetas. Para visualizar esta influencia, pueden compararla con el haz de luz de una linterna que brilla desde las profundidades del espacio a través de nuestra galaxia hasta nuestro sistema solar. Ahora mismo, nuestro planeta está entrando en el haz de esta luz. Esta corriente de energía está pasando actualmente a través de nosotros, a través de la litosfera de la Tierra, el manto, directamente al núcleo bajo nuestros pies. Y esta energía, en sentido figurado, carga el núcleo de nuestro planeta. ¿Por qué no hacemos esta información aún más clara para nuestros espectadores, recordando brevemente cómo está estructurado nuestro planeta Tierra? Oh, absolutamente, genial. ¿Me podrías pasar ese melocotón, por favor? Gracias. Así que este melocotón representa nuestro planeta Tierra. Imaginemos que la capa superior, la piel de melocotón, es la corteza terrestre. Tiene unos 40 kilómetros de espesor. Y debajo de ella, si nos fijamos en la carne del melocotón, es el manto del planeta Tierra con una profundidad de unos 3.000 kilómetros. Y luego, en este caso, el núcleo está representado por este hoyo. Y con el núcleo se pone un poco más complicado porque hay núcleo externo y núcleo interno. Lo que es importante entender es que la influencia cósmica externa atraviesa todas las capas, excepto el núcleo interno. ¿Por qué? Porque el núcleo interno es una entidad extremadamente densa y pesada. Es lo más denso posible y precisamente por eso no permite que la influencia cósmica externa lo atraviese. El núcleo interno tiene la estructura de una estrella de neutrones. Esta hipótesis fue planteada a principios de la década de 2000 por el Dr. Igor Velozyorov. Una estrella de neutrones es un objeto cósmico muy pequeño, pero increíblemente pesado. Es como si nuestro Sol se comprimiera hasta alcanzar el tamaño de la esfera de Las Vegas, pero conservará el mismo peso. Una estrella de neutrones pesa tanto porque los neutrones, las partículas que la componen, están densamente empaquetados en su interior. Lo mismo ocurre en nuestro núcleo, que es súper pesado y denso como una estrella de neutrones. Precisamente debido a este denso empaquetamiento de elementos, el núcleo interno no deja pasar la radiación cósmica. Es como una radiografía que puede penetrar a través de nuestros tejidos, pero no a través de nuestros huesos debido a su densidad. Del mismo modo, la influencia cósmica solo afecta al núcleo interno. Además, debido al peso del núcleo, su desplazamiento influye en la velocidad de rotación de la Tierra y en el eje de rotación del planeta. Se puede comparar con un trompo.
Esencialmente es el núcleo interno el que determina lo estable que será la rotación del planeta. También está el núcleo externo. Es líquido y gira. Su metal fundido fluye alrededor del núcleo interno a una velocidad tremenda. Es la rotación del núcleo externo alrededor del interno lo que genera el campo magnético. Así que, si lo resumimos, la influencia externa solo afecta al núcleo superdenso del planeta Tierra, y las otras capas de la Tierra, como su corteza, manto e incluso el núcleo externo, están permitiendo que esta influencia pase a través de ellos, sin interactuar con esta influencia cósmica externa. Esta es una copia de nuestro planeta Tierra, reducida 10 millones de veces, y con la ayuda de esta copia, les explicaré qué cambios anómalos han ocurrido en el núcleo de nuestro planeta en 1995 y 1998, y qué procesos peligrosos significan estos cambios. Así que empecemos. 1995. Laboratorios científicos de todo el mundo detectaron algo que no podían explicar. Echen un vistazo al mapa. El polo magnético norte de nuestro planeta, que siempre había ido a la deriva a la misma velocidad de 15 kilómetros por año, se aceleró súbitamente a 50 kilómetros por año en 1995 y cambió su ruta. Comenzó a dirigirse hacia Siberia. Simultáneamente, otros científicos detectaron otro acontecimiento anómalo, un fallo en la rotación de la Tierra. En 1995, el eje de rotación de la Tierra cambió de hacia el sur a hacia el este y de repente empezó a moverse 17 veces más rápido que antes. Además, en 1995, la rotación de la propia Tierra cambió repentinamente. Echen un vistazo a este gráfico. Hasta ese año, los científicos observaban una ralentización de la rotación del planeta, pero en 1995 detectaron una súbita aceleración de la velocidad de rotación de la Tierra. En otras palabras, de forma independiente, los Centros Mundiales de Investigación Científica documentaron cambios anormales en 3 parámetros de la Tierra. Número 1. Rápido desplazamiento del polo magnético. Número 2. Cambio del eje de rotación. Número 3. Aceleración de la rotación de la Tierra. Tengan en cuenta que estos 3 parámetros dependen únicamente del núcleo de nuestro planeta, porque es el núcleo el que crea el campo magnético, controla la rotación y su eje. Así que un cambio en estos parámetros significa que, en 1995, de repente, algo ha cambiado en el núcleo de la Tierra, y ahora sabemos lo que fue. Porque en 1995, la energía de la influencia cósmica externa empezó a sobrecalentar el núcleo, así que el núcleo interno de nuestro planeta se desestabilizó. Este proceso puede compararse a cómo, durante el movimiento de un coche, el motor comienza a sobrecalentarse y sus distintas piezas empiezan a atascarse unas contra otras. Del mismo modo, debido al sobrecalentamiento del núcleo interno, el movimiento de todas las capas de la Tierra comenzó a perturbarse. Por desgracia, en 1995, la comunidad científica mundial no dio mucha importancia a estos hechos porque tenía en su agenda el modelo del cambio climático antropogénico. Solo un pequeño grupo de científicos fue previsor y llamó la atención sobre el desequilibrio del núcleo de la Tierra. Pero ni siquiera ellos pudieron predecir la magnitud de las consecuencias que acarrearían y que nos están afectando ahora mismo. Otra señal del calentamiento y desequilibrio del núcleo es un repentino debilitamiento acelerado del campo magnético. Un ejemplo específico de esto es la anomalía del Atlántico Sur. Una enorme abolladura en el campo magnético que ha duplicado su tamaño en los últimos 60 años, según un estudio de la NASA. Actualmente, debido al debilitamiento del campo magnético, vemos que las auroras boreales están penetrando en latitudes más meridionales, donde nunca antes se habían observado. Se supone que las auroras boreales están en los polos, pero no en las latitudes meridionales. En este mes de noviembre, millones de residentes del sur de Europa quedaron impactados porque vieron que estas auroras están apareciendo en su propia región. Y esas cosas no se supone que aparezcan en estas partes del mundo, pero están apareciendo allí, y aún más, esas auroras eran rojas.
El hecho de que las auroras boreales aparezcan en latitudes meridionales es señal de un problema importante. Se trata de un indicio muy alarmante porque la protección que proporciona el campo magnético contra la radiación cósmica es ahora mucho más débil de lo que solía ser. Se preguntarán, ¿y qué? Permítanme responderles. Pronto, el campo magnético podría debilitarse tanto que quedaremos completamente indefensos ante la dura radiación espacial, y los rayos UV del Sol nos quemarán la piel. Esas auroras son una marca negra para toda la humanidad. Una de las manifestaciones del desequilibrio del núcleo es el debilitamiento del campo magnético, que da lugar a anomalías, y las auroras son un buen ejemplo de ello, especialmente las auroras rojas. Esos cambios significativos en el núcleo de nuestro planeta comenzaron a ocurrir en 1995. Pero entonces, algo aún más extraño ocurrió 3 años después. Así que, 3 años después de los cambios anómalos de 1995, los científicos registraron el siguiente fenómeno sin precedentes, el desplazamiento del núcleo de la Tierra. Miren cómo ocurrió. Pasó en 1998. El desplazamiento se identificó mediante observaciones del centro de masa de la Tierra utilizando el sistema de satélites DORIS. Ahora, miren el gráfico para ver cómo cambiaron las coordenadas del centro de masa de la Tierra en 1998. Independientemente del primer grupo de científicos, otro equipo de investigadores que trabajaba en la estación de medicina en Italia registró un aumento de la gravedad terrestre justo al mismo tiempo. Fíjense en el escalón del gráfico que indica el aumento de la gravedad terrestre. Simultáneamente, el Servicio Internacional de Sistemas de Referencia y Rotación de la Tierra registró una fuerte aceleración de la rotación terrestre. Echen un vistazo al gráfico que muestra la reducción de la duración del día. ¿Ven la brusca caída en 1998, el año en que se aceleró la rotación del planeta? Simultáneamente, las mediciones realizadas por el sistema de medición láser de satélite DORIS observaron un cambio drástico en la forma de la Tierra, es decir, un aumento de su volumen. Fíjense en el gráfico que muestra cómo cambió el radio ecuatorial de la Tierra en relación con su radio polar. De forma anómala, el planeta comenzó a expandirse alrededor del ecuador y a contraerse alrededor de los polos, aunque antes la tendencia era totalmente la contraria. En otras palabras, independientemente unos de otros, 4 grupos diferentes de científicos registraron cambios anómalos en diversos parámetros geofísicos de la Tierra. Como resultado de este desplazamiento, el núcleo de la Tierra alteró drásticamente su curso en 90 grados y se desplazó hacia el norte, hacia la península de Taimyr, en Siberia. Según las opiniones del Dr. Barkin, profesor de física y matemáticas, el profesor Smolkov, doctor en ingeniería, el profesor Arushanov, doctor en ciencias geográficas, y muchos otros científicos, esto se convirtió en la causa de cambios en todas las capas de la Tierra. Así, un análisis exhaustivo de la investigación indica que en 1998 se produjo un gran acontecimiento, un desplazamiento del núcleo de la Tierra, provocado por el impacto de la influencia cósmica externa durante la fase cataclísmica del ciclo de 12.000 años. La influencia cósmica externa es enorme. Posee una cantidad colosal de energía. Además, el profesor Barkin hizo una investigación y afirmaba que este cambio, este rebote del núcleo, se produjo de forma sincronizada en todos los planetas del sistema solar. La influencia cósmica externa aporta constantemente cantidades masivas de energía a nuestro núcleo interno. Y esta energía se transforma en calor. Y ese calor, ese calentamiento de nuestro núcleo, calienta luego el núcleo externo, que a su vez calienta el manto que lo rodea. Y es entonces cuando el magma a su alrededor se calienta y ese magma líquido sale a la superficie. Así que en nuestro corazón, el núcleo de la Tierra bombea magma como una bomba.
Debido a las fuerzas centrífugas, el magma asciende, calentando y erosionando el manto. El material del manto se vuelve más fluido, aumenta de volumen y se acerca a la corteza. A medida que el magma caliente asciende hacia la superficie de la Tierra, la presión disminuye. Esto provoca una liberación repentina de gases disueltos. Recordemos la estructura de la Tierra. La Tierra tiene tres componentes principales: el núcleo, el manto y la corteza. El manto es muy caliente y viscoso. Se puede decir que es flexible, como la arcilla o el slime. En el manto hay corrientes fundidas de esta sustancia, llamadas magma líquido. La corteza terrestre es una fina capa quebradiza en la superficie. Se puede comparar con una galleta. Así es como se producen los terremotos ordinarios en la corteza terrestre. Pero los terremotos de foco profundo se producen debajo de la corteza terrestre, en el manto, que es flexible como el slime. No hay nada que pueda romperse. Los terremotos de foco profundo pueden denominarse explosiones dentro del manto. Desde 1995, se ha registrado un aumento exponencial del número de estos terremotos. Como recordarán, en 1995 también se registraron una serie de cambios bruscos en los parámetros geofísicos de la Tierra. Los terremotos de foco profundo más potentes se producen a grandes profundidades, de 500 a 600 kilómetros, precisamente donde actualmente observamos el mayor contraste de temperatura en los flujos de magma. Observen el gráfico. Estas profundidades están resaltadas por el rectángulo rojo. También han comenzado a producirse explosiones dentro del manto a profundidades que oscilan entre los 75 y los 200 kilómetros, aunque actualmente todavía no son tan potentes. En el gráfico se puede ver cómo estos terremotos han ido aumentando en profundidad. El aumento de los terremotos a profundidades de 50 a 100 kilómetros en la capa superior del manto indica que el magma se está elevando cerca de la corteza terrestre. En cambio, por debajo de 800 kilómetros, casi no se producen explosiones porque la sustancia del manto a esas profundidades está casi completamente fundida por el magma. Las explosiones a profundidades de hasta 800 kilómetros son extremadamente potentes. Una explosión de este tipo es mucho más fuerte que todo el arsenal nuclear de la humanidad. No disponemos de armas comparables en potencia a estas explosiones dentro del manto. Ahora, imaginen lo que pasaría si estas explosiones alcanzaran la profundidad de la corteza terrestre. Una explosión de este tipo podría borrar todo un país de la faz de la Tierra. Este es nuestro manto. Esto es exactamente lo que está sucediendo en el interior de nuestro planeta. Un montón de burbujas y un montón de magma líquido muy caliente que está llegando. Y esto es exactamente lo que ocurre cuando el magma líquido caliente del núcleo de nuestro planeta intenta abrirse paso hacia las capas superiores. Se produce un repentino aumento de presión en el magma ascendiente más caliente. Este magma se expande en volumen y choca con el magma descendiente, que está más frío, y eso es lo que causa la explosión. Y esas son las explosiones a las que nos referimos como explosiones de cavitación en el magma fundido caliente. Hay tres señales principales mediante las cuales se puede detectar esta actividad magmática anormal. Bien, en primer lugar es el aumento del número de los terremotos y las grietas en la corteza terrestre. Segundo, es el aumento del calor en el subsuelo, causado por el magma que está subiendo hacia la corteza. Y tercero, es la irrupción real del magma, las llamadas erupciones volcánicas, erupciones de magma. Las manifestaciones anormales de todos estos indicadores han sido procesados y han sido rastreados desde 1995. Podemos ver que algo realmente cambió después de ese año. Fue entonces cuando todo se volvió mucho más activo. Con un enorme calentamiento, el magma se expande en volumen y ejerce más presión sobre la delgada corteza del planeta. Esto provoca la expansión del planeta y fracturas en la corteza terrestre.
empezando primero por las partes más delgadas, que es a lo largo de los límites de las placas litosféricas en el fondo oceánico. En este ejemplo, vemos que la teoría se convierte en realidad porque el número de terremotos en el fondo oceánico ha aumentado significativamente desde 1995. Pueden verlo ahora en el gráfico. Observen que el número de terremotos y su magnitud ha empezado a aumentar también en los continentes. Miren este gráfico. Pueden ver un crecimiento exponencial en el número de terremotos, según la base de datos sísmicos Volcano Discovery. Lo que pueden ver en este gráfico no es simplemente un crecimiento, es un crecimiento exponencial. Esto significa que el número de terremotos está aumentando con una enorme aceleración. Es importante señalar que los terremotos han empezado a producirse incluso en zonas donde no debían ocurrir. Otra señal de activación del magma es la formación de grietas en la corteza terrestre. Vamos a explicar un poco más detalladamente cómo se manifiesta esto. Sí, la expansión del magma y su ebullición ejercen mucha presión sobre la corteza terrestre desde el interior, haciendo que se agriete como una vasija de barro. Sí, exactamente así. Cuando el magma penetra en la corteza terrestre, se forman nuevas zonas de grietas y fallas que permiten que el agua de la superficie de la Tierra se filtre a las profundidades. Esto provoca que los ríos y lagos se sequen en todo el mundo, lo que se puede ver en cantidades masivas. Por lo tanto, si notas un secado repentino de los cuerpos de agua en tu región, podría ser una señal preocupante de ascenso de magma. Además, la repentina y brusca aceleración de la rotación de la Tierra empuja el magma anómalamente, calentado de las profundidades a la superficie. Esto da lugar a un proceso muy catastrófico y aterrador, que puede denominarse la inhalación y exhalación de la Tierra. Otro indicador inusual es el aumento en el número de incendios. Ahora, déjenme explicarles a qué me refiero. Los gases, como el hidrógeno y el metano, ascienden desde las profundidades a través de las grietas y fallas de la corteza. A medida que aumenta el número de grietas, se liberan más gases. Estos gases se inflaman con facilidad, por lo que cada año que pasa, los incendios a lo largo de las fallas son cada vez más extensos y frecuentes. Otra señal de que el magma está subiendo, que quizá no conozcan, es la aparición del gran número de socavones y hundimientos del suelo. Los socavones que estuvieron sellados durante milenios se están abriendo ahora, y el suelo, sobre ellos, se está hundiendo. Esto se debe al calentamiento del magma y a la liberación de gases de las entrañas del planeta. Ahora hablemos de la segunda prueba de que el magma está subiendo, que es el calentamiento de las capas inferiores de la atmósfera, océanos y glaciares. Debido a ello, se forman nuevos ríos de magma, erosionando el manto y acercándose a la corteza. Las instituciones de investigación atmosférica mundial han determinado que una de las regiones donde el aumento de la temperatura ha ido creciendo 2-3 veces más rápido que la media del planeta es el territorio de Siberia. Fue en esta dirección en la que se desplazó el núcleo en 1998. Debido a esto, el magma bajo Siberia subió a la superficie más rápidamente, y ahora hay una enorme cámara de magma, quemando su camino a través de la corteza en Siberia. El calentamiento del interior de la Tierra provoca un deshielo anormal del permafrost y explosiones de gas bajo el hielo. En la parte ártica de Siberia han aparecido incendios invernales bajo la nieve. En las zonas por encima de las fallas, el agua helada de los pozos de la gente se calienta. La frecuencia e intensidad de los terremotos están aumentando. Otro signo del calentamiento anormal del interior de la Tierra es el deshielo de los glaciares desde abajo.
En la Antártida Occidental, que es una región volcánica, han aparecido anomalías térmicas bajo el hielo de 2 kilómetros de espesor, precisamente donde se encuentran los volcanes. Esto se debe a que, desde 1995, se ha activado una enorme cámara de magma bajo la fina corteza de la Antártida, en la región de la Tierra de Mary Beard. Pueden obtener más información al respecto en el video sobre el deshielo de los glaciares. También se observa una situación similar en Groenlandia. Desde 1995 se ha activado una cámara de magma bajo la parte central de la isla, lo que acelera el deshielo independientemente de la estación del año. También hay otra señal muy peligrosa de ascenso de magma, y es el calentamiento del fondo oceánico desde abajo. El magma que asciende desde las profundidades en enormes volúmenes se infiltra en la corteza oceánica como un gusano que roe en la madera. Como resultado, las aguas del fondo oceánico se calientan y suben a la superficie. En resumen, el océano se está calentando considerablemente desde abajo, y en general en los últimos 30 años este calentamiento ha sido un 450% mayor y más rápido en comparación con el mismo periodo anterior. Así que tanto las capas medias del océano como las profundas, por debajo de los 4 kilómetros o 2.5 millas y más profundo, se están calentando mucho más rápido de lo que deberían. Y este verano se han batido todos los récords posibles en cuanto a observaciones del calentamiento del océano. En primer lugar, esto conduce a un aumento de los huracanes y tormentas. Del mismo modo, en los continentes, las aguas subterráneas comienzan a vaporizarse de forma anormal debido a la misma cosa: el ascenso del magma, que está dando lugar a un aumento de las lluvias e inundaciones récord. El clima se vuelve caótico e impredecible, porque no se puede predecir cómo va a reaccionar. Las estaciones se intercambian, las ráfagas de viento se vuelven anormales, no solo aumentan en frecuencia, sino también en fuerza, y eso conduce a un tamaño anormal y récord del granizo. Las anomalías atípicas en el clima ocurren en todas partes, pero si están ocurriendo en tu región donde vives, entonces debes saber que la causa principal de eso es el ascenso mundial de magma hacia la corteza terrestre desde abajo. La tercera, la más aterradora y última prueba de que el magma está subiendo, es el propio magma que alcanza la superficie de la Tierra. Actualmente en todo el mundo, el número de erupciones volcánicas está aumentando y la reactivación de volcanes inactivos desde hace mucho tiempo es cada vez más frecuente. Además, se registran diversas anomalías en las erupciones, en particular, el rápido ascenso y la erupción de lavas excepcionalmente fluidas. Sabes, cuando hablamos de lava fluida, puede que no todos nuestros espectadores entiendan qué es lo que hace única a la lava fluida, o en qué se diferencia de la lava estándar, y por qué su aspecto ha alarmado a tantos científicos. ¿Podrías explicarlo con más detalle? Por supuesto. Por ejemplo, el volcán Cumbre Vieja en las Islas Canarias solía entrar en erupción con este tipo de lava. Y en 2021 comenzó a entrar en erupción con este tipo de lava. Oh, wow, qué pato tan resistente al fuego hay. Bueno, al menos hay alguien a quien no le importa. Pero en realidad, ese magma normalmente líquido y caliente funde mucho más rápido la corteza terrestre, como está ocurriendo ahora mismo en Islandia, en la ciudad de Grindavik. Cada vez hay más casos de este rápido ascenso del magma en todo el mundo. Y como las explosiones por cavitación también son cada vez mucho más frecuentes, el magma se calienta, aumenta de volumen, hierve, y muy pronto veremos volcanes activarse por todo el planeta. El número de desastres naturales en todo el mundo ha aumentado rápidamente en las últimas décadas, y eso es un hecho objetivo.
Observemos la tendencia al aumento de las precipitaciones y las inundaciones en todo el mundo debido al calentamiento del fondo del océano desde abajo. Comparemos dos periodos de 10 años, por ejemplo, el periodo de los años 70 y la última década. Así, si echamos un vistazo a los años 1970 a 1979, durante ese tiempo hubo aproximadamente 260 grandes inundaciones en todo el mundo. Fíjense en esta barra, representa 260 inundaciones. Pero en los últimos 10 años, de 2014 a 2023, ya ha habido más de 1.500 grandes inundaciones. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es más de 6 veces, y eso teniendo en cuenta que aún no ha terminado el año 2023. Seguro que alguna vez se han topado con titulares de noticias como este que dicen: se registró una precipitación anormal o récord. Pero probablemente no significaron mucho para ustedes, ¿verdad? Así que, para entender lo crítica que es la situación de las inundaciones, veámoslo visualmente. Pero ahora, debido a la cantidad anormal de precipitaciones en todo el mundo, este tipo de inundaciones son cada vez más frecuentes. Cuando en tan solo unas horas el agua sube tan alto que prácticamente llega a los tejados de las casas. Fíjense en el nivel de las aguas en el estado de Santa Catarina, Brasil, en octubre de este año. ¿Se lo imaginan? Casi todos los edificios de una sola planta estaban inundados. Por desgracia, en estos casos, la gente no suele tener tiempo de escapar de los edificios y simplemente se ahoga en sus propias casas. Y este tipo de inundaciones son cada vez más frecuentes cada año que pasa. El siguiente indicador alarmante es el aumento de la intensidad de los huracanes. En 2023, por primera vez en la historia, se formó un sistema tormentoso de categoría 5 en cada cuenca oceánica. Y casi todos los huracanes de esta categoría establecieron un récord de fuerza, duración y velocidad de intensificación. Anteriormente, cuando los huracanes se intensificaban rápidamente, normalmente evolucionaban su categoría un nivel más en 24 horas. Por ejemplo, un huracán de categoría 2 pasaba a ser de categoría 3 en un día. Esto se conoce como intensificación rápida. Pero ahora, debido al anormal calentamiento del océano desde abajo, los huracanes han empezado a acelerarse a velocidades demenciales. El huracán Otis sorprendió a los climatólogos cuando en menos de 12 horas pasó a ser de una tormenta tropical normal a un huracán de categoría 5, la más alta. En otras palabras, subió 5 niveles en solo medio día. Esto nunca se había observado antes. Echen un vistazo a la ciudad de Acapulco antes del huracán Otis. Otis golpeó la costa mexicana el 25 de octubre de 2023 con una velocidad de 270 km por hora. Nadie estaba preparado para eso. Y ahora pueden ver lo que le pasó a Acapulco después del huracán. Otro factor que contribuye a la escalada de desastres naturales en el planeta es el aumento de los incendios forestales catastróficos. Las áreas destruidas por incendios forestales en 2023 en algunos países fueron decenas de veces mayores que en años anteriores. Echen un vistazo a cómo ha aumentado drásticamente la superficie de incendios forestales en Canadá en 2023 en comparación con años anteriores. Y esto está ocurriendo no solo en Canadá. Echemos un vistazo a Australia en 2019. Echen un vistazo a España y Europa en 2022. Esta es nuestra horripilante nueva realidad. Es imposible no darse cuenta de cómo ha aumentado el número y la potencia de los terremotos destructivos en todo el mundo en los últimos años. Miren, según los datos del USGS, antes de la década de 2000 se producían 1 o 2 terremotos destructivos de magnitud superior a 6 cada año, y ahora ocurren con una frecuencia de 8 veces mayor. ¿Qué es un terremoto de magnitud 6? Fíjense en la devastación que causan. De hecho, se han registrado terremotos de magnitud superior a 6 en todos los sensores del planeta desde 1964, lo que lo convierte en un parámetro totalmente objetivo. A lo largo del cinturón de fuego del Pacífico, el número de terremotos de magnitud superior a 3 se ha multiplicado por 6. En los años 90 se producían 10.000 y ahora son más de 60.000 al año. Lo que resulta especialmente alarmante es
el aumento de la actividad sísmica en los volcanes, lo que indica su activación. Algunos de ellos son supervolcanes, como el Campi Flegrei o el Taupo. Me gustaría destacar un punto importante para ustedes. En el pasado, el magma tardaba cientos y miles de años en ascender por la corteza terrestre. Pero ahora, el magma puede atravesar 10 kilómetros de la corteza terrestre en solo 6 meses. Esto ocurrió en 2021 en el estrecho de Bransfield, cerca del volcán submarino Orca, considerado hasta entonces inactivo. Y esto fue acompañado de 85.000 terremotos. Este rápido ascenso del magma se ha observado en varios volcanes de todo el mundo durante la última década. Por ejemplo, en los volcanes islandeses, el Etna en Italia, Mayotte en el Océano Índico, La Palma en las Islas Canarias y muchos otros. Así pues, el clima y la geodinámica de nuestro planeta no solo han cambiado drásticamente en los últimos 30 años, sino que se han desplazado catastróficamente. La tendencia al aumento de las catástrofes naturales en los últimos 10 años se ha acentuado aún más y seguirá aumentando. Nunca se había visto nada igual en toda la historia observada de nuestro planeta. Desgraciadamente, estas catástrofes afectarán muy pronto a todos los habitantes del planeta. Y la causa principal de todas estas catástrofes climáticas es la influencia cósmica externa cíclica. Pues ahora mismo, el número de catástrofes está creciendo exponencialmente debido al aumento del calentamiento en el interior de la Tierra. La característica del crecimiento exponencial es que, al principio, crece lenta y casi imperceptiblemente, y luego, de repente, empieza a crecer muchas veces más. Por eso damos la voz de alarma ahora, porque no queremos esperar el momento en que la función exponencial empiece a dispararse y ya no se pueda cambiar nada. Veamos un gráfico que muestra el aumento del número de terremotos y extendámoslo a lo largo de la función exponencial durante los próximos 5 años. Es un patrón. Es matemática. No hay otra forma de decirlo. ¿Qué significa para nosotros? Para nosotros, como humanidad, no es solo un gráfico del aumento de los desastres climáticos, es un veredicto. Cada vez habrá más terremotos y su intensidad no hará sino aumentar. Esto significa que el número de terremotos fuertes con magnitudes superiores a 8 aumentará y terremotos fuertes como el de este año en Turquía ocurrirán casi todos los días en diferentes partes del planeta. ¿Cuántas ciudades creen que sobrevivirán? Con tal aumento de las catástrofes, la vida se hará imposible. En 5 o 7 años, nuestras vidas pueden convertirse en un infierno. Pero las zonas habitables de la Tierra dejarán de existir incluso antes. Para 2028-2030, dentro de solo 5 o 7 años, la economía mundial se colapsará al no poder soportar las pérdidas de las catástrofes. Sobrevendrá el caos, las migraciones masivas, el hambre y la devastación que harán la vida insoportable. Y en 10 años, toda la humanidad perecerá. Utilicemos un ejemplo sencillo y directo para mostrar lo que está ocurriendo realmente en nuestro planeta y lo que nos espera a todos en un futuro próximo. Para comprender las consecuencias globales de la influencia externa sobre nuestro planeta, volvamos a la comparación de la Tierra con un melocotón. Imaginemos que este melocotón fue puesto en un horno y que éste se enciende. ¿Qué creen que ocurrirá como resultado del calentamiento? Primero, el melocotón cambia de inclinación porque la carne del interior empieza a derretirse y el hueso se mueve, como el núcleo de la Tierra. A continuación, observen cómo la piel comienza a hincharse desde el interior, igual que la Tierra se está hinchando actualmente debido al calentamiento interno. Y ahora, miren cómo la piel se abre y la carne derretida empieza a fluir fuera del melocotón, igual que el magma. Mírenlo, está completamente derretido. Ese es nuestro futuro.
Ahora, miren de cerca este melocotón. ¿No les recuerda a nada? ¿Dónde podrá sobrevivir aquí? Dime. Porque todo va en esta dirección. No hay indicios de que estos procesos se detengan. Lo que tenemos que hacer es apagar el horno. Amigos, sé que pueden sentir cierta disonancia. ¿Por qué estamos hablando de cosas tan serias con el clima, con algunas bromas aquí y allá y de alguna manera puede parecer hasta divertido? Pero amigos, quiero que se den cuenta de que ahora mismo lo que está pasando en todo el mundo es un estrés enorme para los que no lo saben. Pero todos nosotros hemos estado viviendo con este estrés durante muchos años, tratando de transmitirlo a la gente para seguir viviendo con esta información, para aquellos de ustedes que acaban de enterarse de todo esto, para que sea más fácil para ustedes entender que estamos tratando de explicarlo de algunas maneras simples y comprensibles. En los foros anteriores intentamos todas las cosas posibles, intentamos explicarlo con toda la seriedad. Pero entonces la gente experimentaba miedo, se asustaron y nos dijeron que intentamos asustarlos deliberadamente, que somos alarmistas y que no hay nada que temer, que no hay nada terrorífico en lo que está ocurriendo con el clima y lo que está ocurriendo en todo el mundo. No tenemos ninguna intención de asustar a nadie. Nuestro principal objetivo es que la gente entienda lo que está pasando y se dé cuenta de que todavía hay una oportunidad real de salvarse a sí mismos, a sus hijos y al planeta. Queremos que todo el mundo entienda que nuestra motivación, porque lo que nos mueve es la vida de nuestros hijos y su futuro. Y sinceramente, también nuestras vidas. Queremos sobrevivir para vivir una vida plena. Para sobrevivir, cada uno debe comprender que puede hacer mucho. Uno puede actuar como un padre responsable y atento, mirar a los ojos de sus hijos y decidirse a actuar. Cada uno de nosotros puede empezar a prestar atención a los peligrosos procesos que están ocurriendo en nuestro planeta en estos momentos. La mera concienciación puede parecer poca cosa, pero en realidad significa mucho. Cuanto antes comprenda la gente la esencia de lo que está ocurriendo con el clima, más posibilidades tendremos de llegar a aquellos de quienes depende nuestro futuro. Nuestra supervivencia depende enteramente del resultado de este grupo de científicos, que aún no se ha reunido. Si queremos vivir y que nuestros hijos sobrevivan, debemos informar a la gente sobre la amenaza planetaria. Solo entonces nuestros políticos y científicos conocerán la amenaza real del clima. Será entonces cuando puedan dejar a un lado sus ambiciones, posponer todos sus asuntos personales urgentes y empezar a ocuparse de lo que deberían haberse ocupado hace al menos 10 años. La humanidad no tiene mayor problema que los cambios climáticos y geodinámicos de la Tierra. Cuanto antes se dé cuenta la gente, antes nos hundiremos y antes podremos resolver este problema. Para que nos escuchen, tenemos que alzar la voz juntos. Nadie puede hacerlo por sí solo, pero juntos podemos llegar a los demás y llamar la atención sobre el clima. Cuando hablemos en voz alta y juntos, se nos escuchará. A menudo escuchamos la pregunta, ¿qué podemos hacer ante los desastres naturales? Como hemos dicho antes, salvarse de las catástrofes cada vez mayores es posible. Incluso, los terremotos no solo pueden predecirse con unas semanas de antelación, sino que pueden predecirse con 6 meses de antelación y evitarse. Esto solo es posible uniendo el potencial científico de la humanidad. Te preguntarás, ¿qué exactamente puedo hacer para ello? Puedes hablar. Cuando todos los que tenemos esta información hablemos del problema en todas partes, podremos crear una demanda pública. Entonces, tendremos una oportunidad de sobrevivir juntos. Lamentablemente, nuestras capacidades son limitadas porque somos gente corriente y no contamos con el apoyo serio de quienes disponen de recursos importantes. Aunque la amenaza es la misma para todos. Sí. La gente común hace mucho, pero en lugar de recibir ayuda, se les presiona. Mientras que ahora mismo necesitamos urgentemente la ayuda de aquellos que tienen alguna oportunidad y capacidad para advertir a la gente de la catástrofe,
que se avecina, porque el futuro de toda la humanidad depende de ello. Nuestra única opción es unirnos y crear una demanda pública que una a los científicos del mundo para encontrar protección frente a la influencia cósmica externa. Entiendo que sola no puedo hacer nada. No puedo. Ni siquiera los que estamos aquí. Pero juntos, si todos nos unimos, podemos hacerlo. Si prestamos atención a esta amenaza y podemos hacerlo, tendríamos que hacerlo ahora. No es esperar a dentro de un año, no es esperar dentro de 2 años y no es esperar a que pase algo. Tenemos una oportunidad, todavía tenemos una oportunidad si empezamos ahora. Estamos aquí porque sabemos que podemos hacer algo y podemos salvar a toda la humanidad. Se preguntarán cómo, qué podemos hacer. Lo primero y lo más importante, llamar la atención sobre esta cuestión de aquellos que realmente pueden reunir a los científicos y sentar a la mesa a las mentes más inteligentes del planeta para abordar este problema. Pero eso a condición de que se nos escuche, de que se tomen en serio la situación actual, tan en serio como se toman su campaña electoral. Entonces, triunfaremos. Es nuestra oportunidad por el futuro de nuestros hijos y el nuestro. No te avisan cuando te atracan. No te avisan cuando tu mujer tiene un accidente de coche. No te avisan cuando disparan a tu primo. No te avisan cuando tu abuelo muere mientras duerme. No recibes una advertencia por ninguna de estas cosas. Pero ahora mismo tenemos nuestra advertencia. Y el hecho de que durante años se haya presentado información a la gente con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestro sacrificio, para preparar a toda la humanidad para lo que está por venir, para tomar la decisión correcta.